Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y Rusia después de todos aquellos enfrentamientos que vimos el otro día en Corea, en Vietnam, en Cuba. Se produce una etapa diferente a partir de la muerte de Stalin concretamente, en la que dominará o se intentará una coexistencia pacífica hasta los años 70, que vuelve otra vez a recrudecerse la Guerra Fría. El elemento primigenio de por qué se produce esta desextensión, ¿no? Esta escalada de no tensión entre Estados Unidos y Rusia fue la muerte de Stalin. A Stalin le sucede Khrushchev. Khrushchev es ni muchísimo menos el dictador sanguinario que había sido Stalin. Y para Khrushchev hay objetivos mucho más importantes a conseguir que el enfrentamiento inmediato, porque sí, que regía, ¿no?, en la Guerra Fría y que llevaba tanta tensión acumulada y tanto miedo a una guerra nuclear. Para Khrushchev era mucho más importante llegar a eliminar ese peligro e inmediatamente se pone a trabajar en ese sentido, cambiando su política exterior. Igualmente en Estados Unidos habían cambiado también los dirigentes y ya Eisenhower lo que hace es bajar la presión sobre los partidos de izquierda. En Estados Unidos el comunismo en aquel momento era visto como una situación que llevaba solamente al perjuicio de todo el mundo y que incluso tenía componentes maléficos el comunismo. Había la caza de brujas y como un odio visceral, ¿no?, a todo lo que fuera de izquierdas y comunista. Eisenhower baja este rol, ¿no?, de aversión hacia las ideas de izquierdas. Y después, mucho más importante, John Kennedy, que es un político mucho más abierto y que gira a la política internacional a un tono mucho más amable. Todo esto se tiene que concretar en unos acuerdos, unas ideas principales, ¿no? Vamos a actuar a través de la diplomacia y vamos a partir de unos ejes concretos. Y estos ejes pues era que se establecía el pacto de no agresión. Vamos a insistir en ello, ¿no? Vamos a decidir que no va a haber un pacto, una agresión entre nosotros. No va a haber injerencia en nuestros asuntos internos, cada uno que gobierne como crea que es mejor, y también tiene que haber respeto por el territorio de cada uno de ellos. Partiendo de estas premisas, pues hay unos primeros contactos cuando Khrushchev va a Estados Unidos en 1959 y después hay un encuentro entre Khrushchev y Kennedy en 1961 en Viena, que establecen estos acuerdos, ¿no?, que establecen esta idea. Entre medias hay este pequeño episodio, ¿no?, de la guerra de Cuba, que seguramente si hubiera sido en época de Stalin hubiera sido muchísimo más grave, pero al ser en época de Khrushchev y Kennedy, que se conocen y que tienen esta intención, aquel episodio se convirtió en una anécdota. En estos acuerdos, ¿vale?, lo que interesa sobre todo es hablar sobre las armas nucleares, por supuesto, reducir el gasto militar, y en ese sentido ya se producen acuerdos, por ejemplo, para evitar las pruebas nucleares, que son terribles también las pruebas nucleares. Se produce ese entendimiento, ¿no? Vamos a acabar con las pruebas nucleares, y hay muchos países que se añaden a ese acuerdo también. Y ya definitivamente en 1972 entre Brezhnev y Nixon, que se firma el acuerdo de SALT, y en este acuerdo se decide que van a limitar las armas nucleares. Fundamentalmente era ¿no?, el problema, que si la tensión hubiera llegado al máximo entre ellos, la guerra hubiera sido totalmente nefasta para uno y para otro, sin control ya de los daños que pueden originar las bombas atómicas y las bombas nucleares. Parecía que todo iba resolviéndose, que la situación se había encaminado hacia esta coexistencia pacífica, pero en la década al final de 1970 cambian las cosas bastante y se produce otra vez enfrentamiento entre las dos potencias. Por diversos factores.
Un factor era, por ejemplo, que América estaba muy debilitada desde el punto de vista militar porque no había sido capaz de ganar la guerra en Vietnam y se cuestionaba, ¿no?, la capacidad militar de Estados Unidos. Y por otro lado, había estado protegiendo a muchísimos dictadores en Sudamérica. Estas décadas 60-70 estuvieron copadas por muchísimos dictadores muy cruentos, muy crueles en Sudamérica. Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Fujimori en Perú. Y todos estos personajes, dictadores muy crueles, seguramente que habéis visto hablar de las madres de la Plaza de Mayo, porque hablan de dónde están sus hijos que han desaparecido. Muchísimas denuncias, torturas. Eran unos dictadores que realmente actuaron con una crueldad inaudita en nombre de controlar las ideas de izquierda, de controlar el comunismo. Estados Unidos los protegió a toda esta gente, les dio recursos para que siguieran en el poder. Y esto creó muy mala fama entre la población en general en Latinoamérica, como es lógico, ¿no? Porque muchas de estas personas que tenían ideas de izquierdas desaparecían, las torturaban, estaban asesinadas. Y esto creció el odio hacia América, ¿no?, que era quien protegía a estos gobernantes tan sanguinarios. Y concretamente en Nicaragua se consigue derrocar a uno de estos dictadores, a Somoza. Allí hubo un frente guerrillero de liberación nacional, los guerrilleros sandinistas, que consiguieron derrocar a Somoza y establecer en Nicaragua un gobierno de izquierdas. Estados Unidos parecía, ¿no?, que estaba perdiendo aquella preeminencia como país de primera potencia mundial. Incluso en Irán pasa esto también. En Irán había el Shah de Persia, que estaba protegido también por Estados Unidos, y es derrocado. Y es derrocado por un gobierno que será integrista. Integrista es del Islam muy cerrado. Y además este gobierno lo que hará será muchísima propaganda de que el enemigo a batir principal, porque era la causa de todos los males, era Estados Unidos. Y en esta situación de pérdida de credibilidad y de pérdida de preeminencia en el mundo de Estados Unidos, Rusia lo que hizo fue invadir Afganistán, que le interesaba muchísimo por la situación estratégica que tenía en la zona. Y Estados Unidos no se puede quedar quieta delante de esta invasión de Afganistán, imponiendo un sistema comunista. Y lo que hace, por ejemplo, Jimmy Carter es establecer un bloqueo de alimentos, pero no permite que lleguen alimentos a Rusia, y también bloquea los Juegos Olímpicos de 1980. Quien irá más lejos era Ronald Reagan. Ronald Reagan establece una situación de enfrentamiento en el Caribe con todos los sistemas comunistas, y en concreto, como habíamos visto en Nicaragua con el Frente Sandinista, lo que hace es armar a guerrilleros para que se enfrenten al gobierno sandinista. Y ya acabando la década, o empezando ya la década de los 80, en 1983, Ronald Reagan establece la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias era un proyecto tecnológico costosísimo, de muchísimo dinero, que implicaba el control del espacio mediante satélites. El sistema de la Guerra de las Galaxias permitía que los misiles que salían de Estados Unidos fueran derribados en el aire mediante láseres enviados por satélites, y los que podían escapar, había bases terrestres que también conseguían neutralizarlos. Aquello era un proyecto de muchísimo dinero, de muchísima envergadura, y Rusia no pudo entrar en esa guerra porque ya estaba en una situación de ruina absoluta. El sistema había entrado ya en una fase de miseria para muchísima gente, y además justo en esta época entra en colapso, y a partir, ya lo sabemos, de 1989 y 1991 deja de existir Rusia como el país estrictamente comunista que había impuesto Stalin y Lenin en 1924. Bueno, pues con esto hemos acabado también este tema de la Guerra Fría.
y os mandaré algunos ejercicios para completar el tema, ¿vale? Venga, buenos días.